compartir. Coco, ¿abres tu cámara, porfa? Ya se fue ese Coco. ¿Quién trae música? Que se escucha. Yo. Déjenme. Oh. Ya se está preparando la transmisión. ¿Listos? Listísimos. Muy buenas tardes, amigos. Sí, ya estamos al aire. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto tenerlos otra vez aquí este jueves en el Sonido de la Inclusión, en el programa de Fundación Tayari, con un tema maravilloso que sé que a muchos nos va a cambiar la vida. Como siempre, contamos con la interpretación en lengua de señas mexicanas el día de hoy con Sandra Laír y con Ricardo Cocoletzin, mejor conocido en los bajos mundos como Coco. Como siempre, mil gracias a ambos por estarnos apoyando. Y tenemos dos invitados muy especiales que nos van a platicar de un proyecto con impacto a nivel internacional y qué es lo que está pasando aquí en México. Little Miss Salma y Joska, quienes son drag queen y traen un proyecto muy padre que se deletrea DQSH CDMX, que ahorita nos van a platicar en qué consiste, cómo se come, cómo es que llega. Estábamos viendo que en Estados Unidos ya son 30 ciudades las que cuentan con este programa y cómo es que ustedes dicen, vénganos a México. Y además hay en otros países. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es drag queen? Y pues yo creo que esto le toca a Salmita, que es la que la vive en carne propia mucho más frecuentemente que yo. Salma. Sí, bueno, pues drag queen es una disciplina, pero que se ha venido modernizando con el tiempo. Inicialmente comenzó con hombres que se vestían de mujer, generalmente con finalidades artísticas. Generalmente la finalidad del drag es hacer algún tipo de espectáculo, comunicar alguna idea, pero con el tiempo el drag, al ser una disciplina bastante inclusiva, se ha venido diversificando y hoy en día ya tenemos mucha variedad dentro del drag que va desde las drag queens clásicas que todo el mundo conoce, pero también hay como las Fox Queen o las Bio Queens o los Bio Kings o los Folk Kings, o hay como ya tenemos mucha variedad, pero principalmente es como una exploración del género que se da como a través del maquillaje y a través de vestuarios, y generalmente es como, pues sí, es una exploración en el género. Vamos como tomando características de los géneros desde unas hasta otras y explorando como todos los matices que puede haber entre lo masculino y lo femenino, y pues lo plasmamos generalmente en un personaje que es lo que ustedes conocen. ¿Y tú cómo decidiste cómo era tu personaje? Pues fíjate que me interesa mucho que empoderar como a la gente latina y que se ponga de moda como el ser mexicano y la piel morena y como toda esta onda. Sin embargo, a lo largo de mi carrera
gracias al Drag Queen Story Hour, entre algunas otras circunstancias, entre ellas que soy coleccionista de muñecas, mi mercado es mucho más infantil ahora y la mayoría de mis seguidores son niños, entonces ahora también mi drag está muy influenciado sobre las caricaturas, las muñecas y todas las cosas que les gustan a los niños de hoy en día. Okay. O sea que puede ser que un personaje evolucione. Claro, sí, porque pues el drag queen es una disciplina que además es muy flexible, da para muchísima exploración, o sea, pues como eres un personaje, un día puedes ser vaquero, un día puedes ser bombero, un día puede, o sea, pues hay una exploración y puede ser todo lo que tú quieras, justo, o sea, es como, pues sí, es como una exploración y hay como mucha diversidad y puedes hacer lo que se te ocurra, lo que tu imaginación dé. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Hace cuánto tiempo, digo, si no es indiscreción, que estás adentro de este mundo? Yo voy a cumplir 3 años de hacer drag queen en septiembre, ya casi. Y en el Drag Queen Story Hour llevo... ¿Cuánto llevo, Jos? ¿Como año y Tú medio? estuviste No, Drag Queen Story Hour Ciudad de México acaba de cumplir un año. Salmita se Ah, incorporó en diciembre del año pasado. bueno, pues apenas 6 meses entonces. ¡Wow! Ok. Y ahora, Josué, ¿cómo es el proyecto? ¿En qué Pues consiste? sí, pues sí, o sea, nosotros somos parte de un movimiento internacional, ¿no?, que se llama Drag Queen Story Hour. Drag Queen Story Hour nace en la ciudad de San Francisco. Ok. Se nos congeló la imagen. Sí, se trabó un poquito. Se trabó un poquito. Esperemos que ahorita lo recuperemos a Josué. Pero nace en San Francisco y nace en 2015, ¿no, Salma? Sí, sí, empezó justo, la primera sede fue en San Francisco, en Estados Unidos. Se empezó a hacer en librerías y así. Los datos exactos, o sea, me sé la historia general, porque, o sea, sé que después de Estados Unidos llegó a México y el primer estado en el que lo hicieron fue en Monterrey. Fue muy sonada la llegada a México como del Drag Queen Story Hour, porque se hizo una revuelta en la sociedad regiomontana, porque mucha gente no aprobaba que las drag queens les estuviéramos leyendo cuentos a los niños, porque hablaban como, sí, pues de que no estaban de acuerdo, sobre todo como la gente conservadora y así, ves que la gente en Monterrey pues, es súper conservadora. Afortunadamente hubo hasta manifestaciones, de hecho yo soy de la Ciudad de México y me enteré del Drag Queen Story Hour gracias como a ese tumulto que hubo y como que todas esas manifestaciones que hubieron, justo eso fue lo que me hizo como voltear a verlos y acercarme a ellos y ver de qué modo podía participar dentro de las actividades que ellos organizaban. Y en Ciudad de México ya también hay un montón de ciudades que hacen el Drag Queen Story Hour, un montón. Se hace en Monterrey, en Ciudad de México, en San Luis Potosí, en Querétaro, no me acuerdo qué más ciudades, creo que en Cancún también ha habido, pero ya son varias las ciudades de México en donde se hace el Drag Queen Story Hour. ¿Tú cómo te enteras, Josué, de Sí, este pues, movimiento? sí, pues justamente la persona que fue pionera de Drag Queen Story Hour México es una mujer cis que se dedica al drag, que tiene el nombre artístico de Lori Lu. Lori Lu, pues vive una temporada en la ciudad de Nueva York, donde conoce este proyecto y decide adaptarlo a México, ¿no? Entonces, justo como ya menciona Salma, empieza en la ciudad de Monterrey. Ellas hacen unos cuantos eventos y si bien tiene una respuesta positiva, porque la gente asiste y la gente está muy contenta con lo que hacen, pues también vienen estos ataques conservadores que se hicieron noticia. Y por eso es que el resto del país nos enteramos que esto estaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo que pasó aquí es que la gente, pues quería tirar el evento, ¿no? La gente dice que estamos pervirtiendo a los niños, que estamos, pues es gente que está en contra de la educación sexual, ¿no? Que estamos hablándoles de cosas que ellos no deberían conocer, o que están en contacto con personas que son una mala influencia.
cuando es gente que ni siquiera había asistido al evento, ni siquiera sabía lo que pasaba ahí dentro, ¿sabes? ¿Qué pasa en Drag Queen Story Hour? Tenemos un personaje que es muy colorido, muy vistoso para los niños, y que además, pues, viene a jugar con ellos, y viene a contarles un cuento, y a hacer manualidades, y a pasar un buen rato. Entonces, todo ocurre en un ambiente 100% familiar. Todos los cuentos, si bien traen mensajes de inclusión, son totalmente aptos para las niñas, ¿no? Entonces, pues se hace este revuelo. Aparecen las noticias, y entonces me pongo a pensar, ¿no? O sea, esta gente quiere como acabar con esta iniciativa. ¿Qué pasa si en lugar de eso la empezamos a multiplicar? Y es así que nace en en julio del año pasado, Drag Queen Story Hour CDMX, que en aquella primera edición nos acompañan Yayoi Bowery y Nina de la Fuente. Y desde entonces lo realizamos de forma mensual e ininterrumpida hasta marzo, y pues ahorita nos mudamos a una plataforma virtual, ¿no? Y justo como dice Salma, la magia fue que en cuanto se vino a Ciudad de México, abrimos las redes sociales del proyecto, empezamos a trabajar en Instagram, en Facebook, empezamos a hacer más difusión, más ruido, y se empieza a acercar gente de otros estados, ¿no? Entonces actualmente ya estamos en alrededor de 15 ciudades en todo el país. Tenemos Drag Queen Story Hour en Playa del Carmen, en León, Guanajuato, en Mérida, en Guadalajara, ¿no? Y hay algunas ciudades como Puebla, Oaxaca, que estaban a punto de iniciarla, pero pues se tuvo que suspender por la contingencia, pero seguimos en aras de seguir multiplicando esta iniciativa, ¿no? Y de que se propague por la mayor cantidad de ciudades posible. Oye, ¿y el miedo a ser agredidos? O sea, el miedo a estos, digamos que conceptos o estas ideas, como bien lo comentaba Salma, que hubo en Monterrey, de pensar que iban de alguna manera, a afectar, poniéndolo entrecomillado, a los pequeños. ¿Cómo es afrontar esto, ¿no? El miedo a la agresión como personas LGBT es algo con lo que vivimos todos los días. El simple hecho de existir, ser visible y atreverte a expresar tu identidad y tu persona abiertamente, ya te expone a la agresión, dada la sociedad en la que nos desarrollamos. Eso nos va a detener, no a todos, y no queremos que nos detenga, y es por eso que seguimos trabajando. Afortunadamente, la recepción en la mayoría de las ciudades ha sido positiva. ¿Por qué? Porque, vamos, los conservadores pensarán que vamos de puerta en puerta buscando niñas y diciéndoles, ¿quieren que les contemos cuentos? No, o sea, somos un evento público donde la gente, las familias a las que le interesa tener que sus hijos tengan este tipo de acercamientos, pues los llevan, ¿no? Que tengan esta educación incluyente, esta educación con una apertura mental más amplia y dándose cuenta de la diversidad que existe en el mundo, pues esas familias son las que asisten, ¿no? Y entonces el ambiente es hermoso, ¿no? Porque pues las reinas generan un ambiente muy lindo, las familias están dispuestas a participar y además todas las actividades que llevamos pues son súper bonitas y todos las disfrutan. La verdad es que hasta ahora la recepción ha sido muy satisfactoria. Excelente. Oye, y además algo que a mí me encantó, que ustedes todo lo hacen de manera voluntaria. O sea, no se está haciendo ningún cobro, lo están haciendo en bibliotecas, están fomentando la lectura, están fomentando el que nuevamente el niño, más allá de un juego de video, conecte con la imaginación y rompa los paradigmas. Así es, y creo que mencionaste algo muy importante, que es promover la lectura, ¿no? O sea, el hecho de que también las infancias tengan contacto con el libro como objeto físico y que además puedan escuchar la historia y reflexionar sobre la historia, ¿no? Porque tenemos cuentos que hablan de raza, tenemos cuentos que hablan de género, de que hay diferentes familias, ¿no? Entonces se termina la historia y se da un momento de reflexión sobre qué aprendimos de la historia, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos transmite? Entonces, pues todo eso justamente estimula, ¿no? La mente de los niños, les abre el panorama a este aprendizaje
Y pues eso es un fenómeno muy, muy lindo de observar. ¿Y tienes algún recuerdo de algún pequeño que al momento de hacer esta reflexión después de leer un cuento, hayas dicho, wow, o sea, sí pude cambiar o sí pudimos cambiar una vida? Salmita, de tu vez que has estado leyendo cuentos, Sí, 100%. O ¿cómo te sea, sentiste? justo la primera vez que fuimos, por ejemplo, como que las más interesadas sobre todo son las niñas en las drag queens. Entonces, justo la vez que yo estuve, invitamos a una prima de mi novio que tiene 2 hijos, un niño y una niña, y como que el niño estaba al principio como, no grosero, pero sí no mostraba tanto interés como en las actividades y así. Y justo, o sea, al final dentro de las actividades terminamos dibujando y coloreando y así. Y al final, ya que todo el mundo se terminó, como que justo él dijo como, yo quiero colorear también, no sé qué. Y se sentó después de todas las niñas, él solo como a iluminar como drag queens, igual les pegó como lentejuelas y todo. Y fue como una onda como de que un niño que en realidad pues está como mucho más interesado como en otras cosas, pues tuvo flexibilidad mental para explorar otras cosas a las que no está expuesto normalmente, ¿no? Wow. Así es. Y eso es muy bello, porque te das cuenta que las niñas, si no han sido maleados por una mentalidad adulta, si no han sido influidos en su forma de pensar por un adulto, se acercan con toda naturalidad, ¿no? Ellos no traen un prejuicio, los prejuicios los aprenden después, ¿no? Entonces, pues ellas no se están preguntando el género de la persona que tienen enfrente, ¿no? Ellos no están pensando en otras cosas más que, vaya, yo veo un personaje, veo una persona que está conviviendo conmigo y lo estamos pasando muy bien y me estoy divirtiendo, ¿no? Y están viviendo el momento y se acercan con toda la naturalidad del mundo, juegan con ellas, interactúan, dibujan, se piden fotos, ¿no? Entonces, esa es la mayor lección, ¿no? Que los niños te dan. Los prejuicios son aprendidos. Ellos llegan con la mente totalmente dispuesta, abierta a conocer, a explorar, a interactuar y no traen ninguna otra cosa que les hayan metido los adultos. Y se agradece que haya familias que quieran eso para sus hijos. Oye, y por ejemplo, con cuentos clásicos, que al momento en que ustedes hacen una nueva versión, ¿haya algún peque que diga, oye, no, es que yo sabía que, no sé, los tres cochinitos, los tres eran hermanos, ¿no? Y en esta versión no son hermanos. No sé, o sea, alguien que les cuestione el cambio del cuento clásico. Es que generalmente no hacemos eso. O sea, generalmente lo que elegimos son cuentos que están especialmente diseñados para hablar de inclusión, ¿no? Uno de nuestros títulos favoritos, bueno, personales, tengo dos. Uno es el de Rey y Rey, donde la reina está queriendo que su hijo se case y le trae a todas las princesas más guapas y talentosas de todo el mundo para ver de cuál se enamora y con cuál se casa. Y al final él se enamora del hermano de una de ellas, ¿no? Que es el príncipe. Y pues hay una boda y todos felices y gobierna el reino, ¿no? Entonces es una historia distinta que al principio las niñas sí están como de, eso yo nunca lo había oído, ¿no? Así de, bueno, ¿y ustedes creen que sea posible? ¿Ustedes creen que sea válido? Y los pones a pensar, ¿no? Así de, ¿cuál es la diferencia? Si se quieren, si se escuchan, si hay cariño, y funcionan como cualquier otra pareja. Entonces los pones a pensar, ¿no? Y justo llegas al punto al que queremos llegar, ¿no? Otro cuento que yo amo leer es el de El niño de chocolate, que habla de raza, ¿no? De cómo por primera vez las niñas de una escuela se encuentran con una persona afrodescendiente y pues cómo hay un rechazo inicial y al final pues interactúan con él y dicen, pues, es un niño, ¿no? Es un niño que está hecho de chocolate, pero mírense todos
y todos tenemos sabores y colores diferentes, ¿no? Entonces, o sea, generalmente no tenemos tantas readaptaciones de cuentos clásicos, sino que son cuentos nuevos que están orientados con el propósito de hablar de inclusión. Okay. ¿Y tienen a autores ya muy identificados que están realizando este tipo de cuentos? En español es complicado. En inglés existe un montón de material para muchísimas cosas. O sea, en inglés hay cuentos para hablar de género muy buenos, hay cuentos para hablar de géneros no binarios. O sea, hay como una gama muy grande de dónde escoger. En español quizás son un poco más reducidos las historias que hay, pero pues hasta ahora hemos podido lograrlo y sobre todo porque estamos colaborando con nuestra sede, que es la librería Somos Voces, que está enfocada a temas de género y diversidad. Entonces ellos incluso tienen una selección de cuentos infantiles, ¿no? De donde hemos podido tomar varios. Sí, además, Sí, perdóname. se trata de que toda esta onda de la inclusión se dé de forma natural y, o sea, no necesariamente les estamos enseñando como maestros y así, siempre es justo a través de los ejemplos que ellos pueden encontrar en los cuentos, pero los cuentos no necesariamente siempre tienen ese tipo de temáticas, o sea, se procura y a veces son, pero también podemos leer como todo tipo de cuentos infantiles. Yo, por ejemplo, que te decía que colecciono muñecas y también tengo libros infantiles, de cuentos infantiles. Justo Jos me dio la oportunidad como de llevar un libro de mi colección y justo el libro en el que yo hablaba como de el comportamiento de los niños y sus padres. Entonces, justo habla de cómo a una puerquita se le pierde su juguete favorito y todo lo que pasa para encontrarle y cómo reacciona ella. Y justo ahí, por ejemplo, también podemos hablar con ellos como un poco como de su comportamiento, de cómo afrontan los problemas y todo ese tipo de cosas que van más allá de la inclusión, pero que pues están fomentando el hacer de los niños buenas personas. Justo, justo, o sea, y es eso, ¿no? Que ellos puedan expresarse libremente. Y creo que ese es uno de nuestros puntos principales, que queremos ser un espacio libre, un espacio seguro, para que las infancias puedan expresarse y decir lo que quieran, ¿no? O sea, respecto a su vestimenta, respecto a su forma de hablar, a sus pensamientos. O sea, somos un espacio libre de juicios, justo para que la infancia se desarrolle y se exprese. Excelente. Y, por ejemplo, este programa, además de hacerlo en la librería, ¿se podría ampliar a hospitales, a casas hogar, a escuelas, por ejemplo? ¿Sí lo tienen contemplado? Se ha hecho. En León, Guanajuato, el piloto fue en una casa hogar. Nosotros en CDMX, una de las experiencias más padres ha sido en espacios públicos, ¿no? Porque nos han invitado a diferentes ferias culturales. Y es diferente porque cuando tú lo haces en la librería, pues publicas un evento con antelación y la gente interesada, pues ya sabe de qué se trata y asiste y lleva a su familia. Pero cuando lo haces en un espacio público, ¿no? Llegas e invitas a la gente que está pasando. Entonces es un público más espontáneo, que no sabe exactamente qué va a pasar, que le llama la atención en ese momento, que se siente a ver lo que hacemos y que quedan súper contentos, ¿no? Y se divierten y tuvieron un encuentro inesperado con una drag queen, pero al final todo fluye de forma natural, ¿no? Y la verdad es que los eventos en espacios públicos son muy satisfactorios porque todo ocurre tal cual, de forma espontánea, ¿no? Y es muy bello. Ahora esperamos en el futuro sería poder adaptarlo a escuelas. Tenemos el contacto para intentar adaptarlo a las familias de personas privadas de la libertad. Y, y, y justo, ¿no? Estamos hablando con Mina de que podríamos hacer una edición en lengua de señas, ¿no? Quizá para acercarnos a las infancias sordas. Eso tenlo por seguro. Digo, yo ya
hablando tanto por Coco como por Sandra, el que sí, por supuesto, cuenten con todo el apoyo en lo que podamos hacer, tanto de difusión como de acción, como de las comunidades con las que trabajamos en Tayari. A mí se me haría padrísimo el que nuestras comunidades, ustedes pudieran convivir y poder cambiar vidas, porque si algo que buscamos nosotros es quitar esas etiquetas, romper esos paradigmas y darnos cuenta de cómo podemos conectar y aprender un ser humano de otro. Entonces eso se me hace genial. Y cuenten Totalmente. de antemano con nosotros para todo ello y para igual, y ahorita mientras estamos en temporada de pandemia y de no poder hacer tanta visita, pues igual y podemos platicar con Sandra y con Coco y hacer una transmisión de un cuento con la interpretación y Sí, con todo el apoyo, sí, por favor. Por favor. porque sería genial. Y por ejemplo, ¿qué pasa con los papás? ¿Qué reacciones ustedes ven? Porque ahorita las nuevas generaciones, hay papás que tienen los hijos ya muy grandes, papás que a lo mejor todavía los abuelos son jóvenes. Digamos que tenemos muchas generaciones ahorita, pero muchas generaciones que hemos vivido cosas diferentes, algunas, como bien decía Salma, con estructuras mentales muy cerradas, y que ahorita el conocer esto es de entrada una novedad, y luego el cómo se come, cómo se hace, cómo se interactúa, por el miedo a no saber. ¿Cómo le hacen ustedes? Pues como te Pues, digo, o sea, generalmente, ajá, Salma, por favor. no, no, dile. Sí, o sea, generalmente las familias que se acercan ya saben a lo que van, ¿no? O sea, ya han escuchado un poco de qué se trata y ya saben de qué vamos, ¿no? Justo quizá las reacciones más espontáneas son en la calle, ¿no? O sea, con estos espacios públicos que, o sea, las niñas están encantadas, las mamás se están divirtiendo y los papás sí se detecta un poco quizá de una actitud de morbo, o de ver al personaje drag como, como algo de burla todavía, o sea, como se nota, o sea, se nota la diferencia entre la respuesta femenina y la masculina, ¿no? En ese tipo de situaciones. Y eso es lo que yo he detectado, pero nunca hemos recibido una falta de respeto directa. En la calle sí nos pasó una vez que la feria a la que nos invitaron era pues para conmemorar el Día de Acción contra el VIH. Entonces, pues la feria tenía esa temática, ¿no? Y había carteles que lo anunciaban. Entonces, cuando nosotros nos acercábamos, ay, traigan a sus niñas, vamos a contar cuentos. Era de rechazo, ¿no? Ellos veían el tema de la feria y era de no, y alejaban a sus hijos, ¿no? Ahí fue muy difícil conseguir público, ¿no? Y así te das cuenta de cómo hay temas que creen que no son aptos para las infancias. Y creo que realmente lo que están haciendo es subestimar la inteligencia de las niñas. Es algo que no queremos hacer. O sea, las niñas están preparadas para escuchar más cosas de lo que sus papás creen y el contenido que llevamos está totalmente adaptado para lo que ellos pueden entender. Excelente. Salma, ¿querías comentar algo? Justo era lo mismo que decía Jos, o sea, la mayoría de la gente que va al Drag Queen Story Hour es gente que ya conoce como lo que hacemos ahí. Y varios, de hecho, son seguidores como de nuestro drag, que tienen como sobrinos o amigos o así, que ya quizá también están como mucho más relacionados como con el drag y con este arte, pues, y que ya pasaron como ese estigma
de pensar que es algo solamente de la noche o así, y que ya entienden un poco más que el drag es algo mucho más diverso, que va mucho más allá del entretenimiento nocturno. Ok. Y, por ejemplo, ahorita a lo mejor nos están viendo papás que jamás en su vida habían tenido contacto y quieren llevar a sus hijos o quieren ver una transmisión porque quieren cambiar, ¿no? Porque quieren evolucionar, porque simplemente quieren vivir, ¿no? ¿Cómo, cómo los podemos enseñar a los papás? Pues atrévanse, acérquense. O sea, ahí están nuestras redes sociales, ¿no? Pues adelanto el comercial de una vez. Síganos en Instagram, @DQSH México. Síganos en Facebook, Drag Queen Story Hour México. Entérense de los eventos que estamos haciendo. De hecho, si se meten a nuestra página de Facebook, en los videos van a encontrar un evento digital que hicimos por el mes del orgullo, que se llamó Story Hour Drag Fest, que fue un esfuerzo nacional, ¿no? Que coordinamos desde Ciudad de México, pero que en realidad fue un trabajo en equipo brutal de todo el país, donde hay artistas drag de todas nuestras sedes, de Playa del Carmen, de Monterrey, de Guadalajara, de León, Guanajuato, etcétera, que llevaron cuentos, llevaron shows, llevaron tutoriales de manualidades, tutoriales de cocina. Fue hermoso, hermoso. O sea, creo que ha sido uno de los momentos más satisfactorios para Drag Queen Story Hour, porque al final de la transmisión teníamos 4,000 views del video, lo cual fue inesperado. Pero justo, creo que si se meten en nuestras redes sociales van a encontrar material para empezar a conocer de qué va. Y pues se van a enterar de los próximos eventos, ¿no? Que ahorita pues son digitales, pero pueden checar lo que está pasando en las diferentes ciudades. Y que ahorita en las redes sociales estamos en vivo en Facebook. Vamos a poner en comentarios todas las redes donde los pueden localizar y que también las estaremos mencionando en los diferentes espacios de Fundación Tayari para que nos acerquemos, para que aprendamos. De verdad, todos los días aprendemos todos. Hay quienes ahorita por la época de pandemia tuvimos que aprender estas maravillas del Zoom y videollamadas y demás. Y igual podemos quitarnos esos miedos, quitarnos esos tabúes y volvernos a ver como seres humanos, ¿no? Y volver a acercarnos con un libro y acercar a los niños con un libro es la magia más maravillosa que hay. Ustedes, ¿cómo al final del cuento, Salma, que llega un niño, acabas de contar el cuento, llega un niño y quiere ver el cuento que le contaste? ¿Cómo es esa reacción? Pues tratamos de ser, bueno, no tratamos, más bien yo creo que justo como todas las drag queens que formamos parte del Drag Queen Story Hour, somos gente que pues estamos interesada en ese tipo de actividades, pues ya estamos como acostumbradas a tratar con los niños. Obviamente tratamos de darles el trato más amable y cordial, pues son niños y el chiste es que se diviertan, que la pasen bien, que sea un rato de distracción y de diversión y de aprendizaje para todos ellos. Tratamos pues de que el ambiente sea muy ligero, muy liviano. Entonces, pues sí, o sea, obviamente, la verdad es que nuestras audiencias hasta el momento todavía son grupos no tan grandes, entonces sí tenemos la oportunidad de que el trato sea muy personal y pues si se quieren acercar a leer el cuento, bueno, de hecho, dentro de la lectura, muchas de las drag queens pasan a los niños a que lean una parte del cuento o así, también como parte de las actividades. Entonces, también, o sea, no hay ningún problema si al final se quieren acercar. De todas maneras, justo en las actividades, cuando coloreamos todos juntos y todas esas cosas, estamos sentados todos en la misma mesa. Entonces, tenemos oportunidad de seguir platicando y yo creo, y justo ahí los cuentos están a la mano para que ellos les puedan echar un vistazo y también, pues, estamos muy cerca de ellos en la lectura de cuentos, o sea, es como,
bueno, cuando es presencial, siempre, o sea, máximo es 1.5 metros, entonces ellos súper pueden ver todas las ilustraciones también de los libros y así. Ok. Oye, y por ejemplo, si en ese momento, después de contarlo, llega un peque o llega a lo mejor hasta un hermano más grande y dice, oye, yo quiero ser drag, yo quiero también contar cuentos como tú. ¿Les ha pasado o qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? Pues es que justo te decía Te iba a que decir qué dicen los seguidores de TikTok. justo eso, que o sea, de hecho, pues el drag te decía hace rato que ya es una disciplina tan diversa que cualquier persona, de cualquier edad puede hacer drag. Y hay una niña que es seguidora del Drag Queen Story Hour, que ella ya hace drag. Y también yo, por mi parte, que te decía que soy coleccionista de juguetes y en TikTok tengo 100,000, bueno, más de 100,000 followers gracias a mis unboxings de juguetes y todos esos followers son niñes de entre 6 y 11 años, yo creo, más o menos. Y gracias como a ese fandom que he ganado, me he dado cuenta que hay muchos niños que están buscando representación dentro de las redes sociales, como seguir gente con la que ellos se sientan identificados. Y gracias a esto también he conocido a niños que me escriben y me dicen, yo soy como tú, de que, hablando como de que hay niños que ya se identifican como personas de género no binario, por ejemplo, o he conocido también como ya las niñas como de, bueno, los niños como de edades más avanzadas, como de 11 años que me dicen como, ay, es que yo tengo una novia que que es mi novia, pero quiere ser niño. Obviamente son de la misma edad, pero ya como que tratan estos temas y encuentran como alguien con quien pueden dialogarlo, aunque sea a través solamente de la pantalla. Claro, se sienten escuchados y que no van a ser juzgados, yo creo, ¿no? Sí, sí. Y que eso también es una tranquilidad para los papás, el que quien se acerque con ustedes va, o sea, el hecho de que un chiquito o un peque se acerque con ustedes no va a ser mal influenciado, va a recibir la información adecuada de acuerdo a su edad, ¿no? En todos aspectos, hablando de inclusión como tema global, ¿no? Y también el poder identificar a los papás o poder orientar a los papás de cómo acercar a los niños, ¿no? A la inclusión. Que se me hace padrísimo el cómo lo están haciendo ustedes a través de los cuentos. Sí, totalmente, ¿no? Y hay que recordar que, o sea, la diversidad no es exclusiva, como dices, Alma, de los adultos, ¿no? O sea, desde las infancias se empieza a descubrir la identidad propia, se empieza a explorar cómo quieres expresarte y mostrarte frente al mundo. Y justo eso es lo importante, ¿no? O sea, estamos generando un espacio seguro donde esas infancias puedan expresarse libremente, ¿no? Y sí tenemos una seguidora que es fabulosa, ¿no? Que incluso tiene su página de drag y todo, que parece como Baby Queen, que es una niña que debe tener 8 o 9 años de edad, que con ayuda de su mamá, pues tiene sus vestuarios drag y hace sus maquillajes y se ha presentado con nosotros y todo. Además, justo lo que intentamos, como ya se dijo un poco, es sacar el drag de la vida nocturna, ¿no? Porque el drag se asocia a eso, a los antros, a los bares, es un espectáculo de la noche. Y como es un espectáculo de la noche, pues muchas veces es como un tabú, ¿no? Lo que pasa en la noche es lo oculto, lo prohibido, ¿no? Entonces, sacarlo de ese lugar, llevarlo a la luz del día y no solo eso, llevarlo a un espacio cultural, llevarlo a una librería, ¿no? Demostrar que el drag es una forma de arte, como muchas otras, que merece ser visible
y que merece que se generen espacios para poder presentarse y que puede adaptarse a todo tipo de públicos. ¿Eh? Entonces, pues esa es una de nuestras principales intenciones. Creo que se está logrando de manera muy positiva. Y, por ejemplo, hay personas que están desarrollando un personaje drag, pero por el hecho de su edad no pueden meterse en la vida nocturna, que es como el escenario típico del drag. Y ahí tenemos el caso de, siempre te voy a mencionar, querida, mi querida Isobel. Isobel, cuando llegó a Drag Queen Story Hour, tenía 16 años, pero ella tenía un personaje drag totalmente desarrollado, ¿no? Se maquilla súper padre, hace sus propios vestuarios, pero no podía mostrar su drag fuera del Instagram, porque los espacios pues, son para adultos. Y aquí llegó y encontró un escenario y encontró un lugar para mostrar su arte y empezar a desarrollarla y crecer, ¿no? Y actualmente pues es parte de nuestra familia, ¿no? Y siempre ha estado en los eventos y siempre hemos contado con ella y la hemos apoyado. Excelente. Y están llegando comentarios, les mandan muchos saludos desde el Estado de México. Vieja indecente, saludos a Sandra, saludos también de un grupo de motociclistas que siempre nos sigue, Fernando y todos los dragsters. Un fuerte abrazo, que es genial el tenerlos el día de hoy aquí con nosotros para hablar de esto, para hablar de la cultura. ¿Qué tanto se han dado cuenta de la cantidad de atención que tiene un niño actualmente ha disminuido? Lo sabemos. Entonces, el que puedan tener el tiempo suficiente de atención ante el cuento que ustedes están narrando, ¿cómo ha sido este cambio? Hay todo tipo de públicos, creo yo, ¿no? Y hay muchos tipos de niños. Entonces hay algunos que sí, o sea, les tienes desde el primer momento y les encantan los cuentos y están familiarizados con los libros. Entonces, inmediatamente te escuchan y están viéndote y están, pues, procesando, ¿no? La historia que estás contando. Pero también, pues, hay diferentes tipos de infancias. Y ya ha pasado que yo admiro profundamente, en esa ocasión le tocó a Juliana Lebois y a Canvas Lyon, que los niños tienen un nivel de energía y de hiperactividad que no los podías tener concentrados en la historia, ¿no? Y que para ellas, o sea, pudo haber sido muy fácil desesperarse y decir, ya no quiero leer, ni me están pelando, pero ellas siguieron, y siguieron buscando la forma de interactuar con las niñas y, y siguieron la forma de continuar con su cuento y desarrollamos la actividad muy satisfactoriamente. Y es eso, o sea, también tienen que saber que estamos presentando artistas profesionales, ¿no? O sea, que no es gente que decidió sentarse y contar un cuento, ¿no? Es gente que ya tiene experiencia en el arte y que además sabe con el tipo de público que se va a topar, ¿no? Que fueron seleccionadas porque tienen el perfil para tratar con las niñas. Entonces, o sea, todo está pensado, todo está planeado y todo está adaptado para el tipo de público que queremos alcanzar. Y que eso es maravilloso, el que sea un trabajo profesional. Porque, híjole, lamentablemente muchas personas se les hace muy fácil, ¿no? El pensar que porque voy hacia una comunidad infantil, pues cualquier cosa puedo hacer. Y al contrario, digo, la gran ventaja de un niño de cualquier época es que si algo no le gusta, se para y se va. Y ahorita Justo, no es se para y se va. Ahorita se pesca el celular o la tableta o lo que tengan la mamá o ellos mismos y se clavan y ya no te pelaron. sí, mantener la atención de los niños es algo difícil, justo. O sea, el entretenimiento infantil, yo creo que desde siempre ha sido algo de muy alto nivel. O sea, las películas infantiles, los juegos de video, los juguetes, siempre han sido de los mejores mercados para toda la gente que quiere hacer negocio, porque los niños son muy exigentes con la calidad de los productos que reciben. Y justo es por eso, porque además hoy en día hay como
tantas cosas en las que se pueden divertir y es tanta la competencia dentro de todo, dentro de tienen tantas opciones para escoger que si no les gusta una, inmediatamente se pueden ir hacia la otra. Entonces, sí creo que se requiere de un esfuerzo, de una buena planeación y de un muy alto nivel. Para nada, justo es lo que te estaba diciendo, Jos. Tanto, o sea, yo en mi carrera actualmente que está destinada hacia las infancias, tanto como en el Drag Queen Story Hour, no tratamos a los niños como mensos. O sea, sabemos que los niños son capaces de entender muchas cosas. Claramente su contexto no puede darles a entender como todo, porque hay muchas cosas que no conocen y todo lleva su tiempo y todo va a la edad. Sin embargo, o sea, hay cosas que pasan en el mundo, como la pandemia, como muchas otras, como la diversidad de expresiones de género que ellos pueden entender perfectamente si les explicas, pero que muchas veces a los adultos honestamente les da flojera explicarles. O sea, como los tiran como de que sí, los subestiman su inteligencia, que es lo que decía Jos, y no les explican las cosas porque creen que no las pueden entender. Y justo aquí es un espacio en donde, al contrario, alabamos su inteligencia, motivamos su inteligencia y fomentamos el desarrollo de ella. No, y eso es genial. Eso, híjole, el hecho de que a través de ustedes un niño le diga a sus papás, quiero un libro, es el mejor regalo que pueden tener, más allá de lo que les pidan en la escuela que lean. Y siguen llegando mensajes para ustedes. Les manda un fuerte abrazo Rebeca Díaz, que está padrísimo el tema. La magistrada Marta Leticia Mercado, muchas felicidades por abrir este tema. Entonces, qué padre el que podamos estar haciendo esto, el que podamos visualizar, el que juntos hagamos un mundo más inclusivo. Y queremos compartir con ustedes un video muy bonito que hicieron ustedes. Ahorita lo vamos a poner en pantalla. Para que ahora sí que los vean en acción contando las historias. El audio. Uno debe ser libre de decidir sobre sí mismo, ¿no? Y de que la gente diferente debe ser valorada como parte de un grupo. Entonces, sin hablar directamente de diversidad sexual, se habla de que hay muchos tipos de personas y de que todos merecen ser parte del grupo y que todos merecen ser incluidos.
No. Seguimos, o sea, nada más estamos nosotros. Nos seguimos en vivo. No te escuchamos, Karina. Karina, no te escuchamos. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo Súper. Sí, estos inventos del hombre blanco que normalmente nosotros grabamos antes para no tener sorpresas de que no salgan las cosas, porque somos generaciones todavía que no nacimos con el celular bajo el brazo. Pero no, padrísimo, seguimos en vivo. Después de ver este video, de ver la calidez con la que ustedes cuentan las historias y lo más padre, el ver las reacciones de los peques. O sea, yo creo que eso es lo que más podemos valorar, tanto como adultos como papás, ¿no? El darnos cuenta que otro ser humano se está compartiendo para que nuestros peques tengan un momento diferente. Eso es maravilloso. Totalmente, totalmente. Y acérquense y conozcan nuestro trabajo. Actualmente hay varios videos ya en redes sociales que pueden ver y donde pueden checar en qué consiste lo que estamos haciendo. ¿Y cuándo es su siguiente cuento? Además del que ya los estamos comprometiendo en uno que transmitamos por aquí por la fundación con todo y interpretación de lengua de señas. Pero ¿para cuándo tienen programado alguna otra presentación? Actualmente no hay eventos digitales programados todavía, pero pues síganos en redes sociales. De hecho, justo ayer empezamos a platicar que podremos hacer la segunda edición del Drag Fest, ¿no? Creo que sería algo muy, muy, muy lindo. Probablemente en un mes, o un par de meses. Pero sí, o sea, síganos en redes sociales y se van a enterar de los eventos digitales y en el futuro presenciales que estamos haciendo. Y hay muchos videos que pueden checar, que pueden ponerles a sus niñas para que vayan acercándose a este trabajo. Qué padre. ¿Y cuál es tu cuento favorito, Salma? Porque José ya nos dijo cuál, pero los tuyos no sabemos. Sí, pues mis cuentos favoritos creo que son una saga. Hay una cerdita que se llama Olivia, que yo conocí porque su caricatura aparecía en el canal 11. Y justo ella tiene una saga de libros, justo después de que me gustaba la caricatura, descubrí que tiene una saga de cuentos de infantiles, de cuentos para dormir y así, y creo que esos son mis cuentos favoritos porque Olivia, esta cerdita de la que soy súper fan, es una cerdita súper inteligente y tiene una personalidad muy peculiar, quizá muy parecida a la mía, que es que le gusta mucho afrontar las cosas de frente en el momento en el que le causan incomodidad, que es algo que a la gente la perturba mucho. Ya, ajá, que es que en el momento en el que ella se siente incómoda por algo, así lo expresa. Es como que no tiene filtros y así, y justo eso es algo que me gusta compartir mucho con los niños. Te decía que entre su saga de cuentos hay uno en el que, por ejemplo... Como que no tiene filtros y así, y justo eso es algo que me gusta. Ya. Te decía que tiene un libro, por ejemplo, en el que la invitan a una fiesta de princesas y ella dice como, pero es que, y si yo no quiero ser una princesa, ¿por qué tengo que ir de princesa? Yo quiero ser una reina. Y entonces como que tiene como estos replanteamientos que cuestionan como a los niños sobre sus gustos, sobre su conducta y pues son muy interesantes. Wow, qué padre. No, bueno, nunca le he visto la caricatura, pero qué bueno, o sea, el aperturar ese tipo de cuestionamientos, digo, para quienes ya pisamos muchos años, o sea, los cuentos era el cuento clásico, ¿no? Príncipe, princesa se casan y felices por siempre.
las generaciones de época Disney. No critico, simplemente son así. Los que tuvimos la oportunidad de conocer cuentos clásicos, pues en Cenicienta a las hermanastras le cortaban a uno los talones y la otra los dedos de los pies, porque así está escrita la historia y ninguno nos traumamos, era la historia así. Y sabías que hicieron ese sacrificio, por llamarle de alguna manera, porque querían ponerse la zapatilla. Pero todavía de alguna manera era encasillado, ¿no? En que hacías ese sacrificio para llegar al felices por siempre. Ahorita el que se abra esa diversidad de finales también es muy importante. ¿Qué tanto esos cambios hay en los cuentos que ustedes cuentan? De que no acaben el felices por siempre, que fue príncipe y príncipe, pero a lo mejor acabaron separados, ¿no? O a lo mejor se acabaron en felices por siempre. Pues hay todo tipo de cuentos, ¿no? O sea, al final, la idea es que el mensaje sea de aprendizaje, que el mensaje sea positivo, ¿no? Que la persona que lo está escuchando se lleve algo de haber escuchado ese cuento, ¿no? Entonces, eh, otro libro que me encanta, que ya hemos utilizado un par de veces, bueno, en realidad son 2 volúmenes, que se llaman Cuentos para dormir para niñas rebeldes, que lo que hacen las autoras es tomar historias de grandes mujeres, ¿no? de la historia humana y adaptarlas a modo de cuento infantil. Son 100 historias breves donde encuentras la vida de Nadia Comaneci, la vida de Beyoncé, la vida de científicas, astronautas, guerreras, presidentas, etcétera, atletas, ¿no? Que han aportado algo a la historia, pero está contado a forma de cuento infantil, ¿no? Y es un libro que me gusta mucho utilizar, justamente para hablar de cuestiones de género. Eh, y, y pues sí, o sea, realmente no, vamos, no contamos historias trágicas, al contrario, queremos que el mensaje que se lleve sea un mensaje optimista y sobre todo que haya un aprendizaje, ¿no? Que lo que escuchen les haya hecho pensar, incluso a las personas adultas, ¿no? Y es muy satisfactorio porque muchas veces los padres de familia no sabían cómo hablar de cierto tema con sus hijos, ¿no? No sabían cómo hablar de cuestiones de género u otras cosas, y les estamos dando la herramienta, ¿no? Y algo muy padre es que generalmente al final del evento, al menos en Ciudad de México, hacemos la rifa del libro. Entonces, las niñas ya se entusiasmaron por el libro, ¿no? Ya conocieron la historia, ya la reflexionaron, ya se enamoraron de la historia, y uno de ellos va a tener la oportunidad de llevárselo a casa, ¿no? Y al final, pues, ya que lo tienen en sus manos, siempre están muy felices, como de, ¡ay, me lo gané, me lo puedo llevar y lo puedo volver a leer las veces que quiera, ¿no? Y entonces te das cuenta que ya lograste algo, ¿no? Con esa familia. ¡Qué maravilla! Oye, eso está genial. Y también invitamos a nuestros amigos que son de librerías, que son de editoriales, también se unan a este movimiento, porque, híjole, podemos hacer mucho juntos. Y sí, o sea, qué padre que tengan un final positivo, pero también la posibilidad de que no todo es y vivieron felices para toda la eternidad, sino algo real, ¿no? El que cuente Claro, historias de mujeres que no la han tenido fácil para llegar a donde están, pues también es algo real. sí, o sea, y claro, también tocamos otro tipo de temas, ¿no? O sea, hablamos de emociones, como de qué cosas te dan miedo, qué Se cosas te trabó. preocupan. Sí, creo que justo el drag siempre... eh, el drag por sí mismo, o sea, cuando alguien llega a ver drag, ya sean los papás, los hijos o alguien,
siempre es algo que te plantea otras realidades ajenas a lo que tú vives normalmente. O sea, el simplemente hecho de ver una drag queen ya te está planteando otra realidad. Entonces, justo creo que sí les sirve a la gente como ver otros escenarios, ver como que existen otras cosas como fuera de todo lo que ellos conocen, y eso también los invita a, si no ser partícipes del drag, sí a explorar sobre sí mismos qué otras actividades pueden hacer como en el mundo que los puedan como nutrir como personas, ¿no? Qué maravilla. No, pues amigos, vamos a tener, yo sé que sí lo vamos a lograr, el que puedan contar una historia con interpretación, que podamos compartirla, que podamos llegar a muchas comunidades que sé que se les va a cambiar la vida. O sea, visualizo y les mandamos un fuerte abrazo a nuestras niñas que son madres adolescentes que han vivido violencia, contándoles ustedes una historia de estas grandes mujeres que han hecho y que se han forjado, y cómo eso les puede cambiar la vida no nada más a ellas, sino a sus pequeños. Lo que planteabas, Jos, de ir a personas que están privadas de la libertad, el cómo pensar el que hay un futuro a través de la lectura, el Sí, inspirarlas a que totalmente. escriban su historia. Totalmente, Yo con mi totalmente. drag, por ejemplo, justo he tenido oportunidad, sí, ya de ir a presentarme en shows para personas que están privadas de su libertad. O sea, ya he tenido la oportunidad de explorar mi drag en muchos más escenarios, más allá de la vida nocturna. Justo, no solo del Drag Queen Story Hour, digo, de esta familia surgió ese proyecto, pero no fue lo mismo, pero no lo mismo. También en la casa La Etus Vitae, que es una casa de asistencia para personas de la tercera edad, de la comunidad LGBT más. Y leímos la lotería y la gente apostaba, y lo que recaudamos para eso fue como en beneficio de la casa y así. Entonces, sí, o sea, el drag sí puede llegar a muchos espacios, y justo con el Drag Queen Story Hour sí se ha dado la oportunidad de llegar, digo, el Drag Queen Story Hour es exclusivamente para niños, y todo el contenido que se genera ahí es estrictamente como contenido infantil. Sin embargo, el drag, además de eso, sí se puede explorar como en muchas otras facetas, como lo que ustedes están mencionando. Sí, es que les ponía como ejemplo esta población porque tenemos ahí chiquitas desde 13 años que se han vuelto mamás. Entonces es una niña cargando un bebé. Y el Sí. cómo rompes esos paradigmas con el trabajo de ustedes, wow, ¿no? Sería maravilloso. Sí, o sea, al final creo que siempre es importante escuchar las historias de los grupos vulnerables, eh, e incluirles, ¿no? O sea, decirles, lo que tú me tienes que decir es válido, tu vivencia merece ser escuchada, merece tener eco, y eso no es exclusivo de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces justo queremos ampliar nuestra labor para poder aproximarnos a todo este tipo de persona y de individuo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo que podamos colaborar y lo que nos podamos facilitar será un honor trabajar juntos. No, pues encantados de la vida, encantados de la vida. Y bueno, sigo leyendo mensajes. Un fuerte abrazo para Mina, de Javier Camar. Saludos de Miguel Rangel, les mandan. Saludos también de Isabel Delgado. Que qué tema tan interesante. De verdad que es padrísimo el saber que más personas se unan y más personas queramos juntos tener un mundo mejor.
De verdad que ha sido un privilegio el tenerlos el día de hoy aquí. El como siempre contar con el apoyo de Coco y de Mina en la interpretación en lengua de señas. Y nos gustaría que se despidieran con algún mensaje, con algo que les deje una de esas historias que han contado, que han compartido y que ahorita nos pudieran compartir con la audiencia. Ok. Pues lo que más me ha dejado el Story Hour es saber que hay esperanza. Cuando ves cómo reaccionan estos pequeños a esta historia, cuando ves la facilidad con que aceptan a personas diferentes en su círculo, te das cuenta, pues que todos los prejuicios que hemos venido arrastrando durante generaciones y que nos han enseñado, se pueden destruir muy fácilmente si rompes la cadena. Y si a tus hijos les enseñas algo distinto y les enseñas que se puede vivir de manera distinta y que hay muchas formas de ser humano, ¿no? Pues cuando ves que ya lograste mover eso en la mente de una infancia, que ya lograste que los papás se acercaran a ti para que sus hijos tuvieran una educación distinta a la que hemos tenido durante muchas generaciones, te das cuenta de que hay esperanza, ¿no? Y estamos proporcionando una herramienta que a la fecha muchos lugares se niegan a dar, muchas escuelas se niegan a dar. Estamos hablando de temas que debieran ser parte de nuestra educación básica y no nos los están dando. Entonces es bueno ver que hay familias que lo están buscando, ¿no? Y que hay niñas que están creciendo sin tantos prejuicios como los que a nosotros nos han enseñado y que nos ha costado muchísimo despojarnos de ellos para ser libres. Entonces, qué bueno que viene algo mejor para las siguientes generaciones. Muchas gracias, Jos. Salma. Sí, y al igual que Jos, yo concuerdo en que no hay mejor manera de romper los estigmas más que informarse. Yo creo que si se acercan a la iniciativa de Drag Queen Story Hour y la conocen, pues van a saber que el mensaje de inclusión que el Drag Queen Story Hour tiene no va más allá del respeto a la diversidad de lo que somos como personas, a nuestras expresiones de género, a cómo nos vestimos, a cómo nos expresamos. Sin embargo, nuestras ideas no van más allá del respeto y del amor por las demás personas. También lo que mencionabas hace rato, creo que las luchas por los derechos humanos son todas al mismo tiempo. O sea, creo que todos las raíces de nuestras luchas, si nos ponemos a indagar varias veces, son las mismas. Entonces, nuestras luchas juntas son mucho más fuertes. Entonces, justo yo creo que si nos apoyamos todas las personas que estamos luchando por nuestros derechos humanos, no solo porque creo que la gente que vivimos en la Ciudad de México, actualmente contamos con muchos derechos que damos por hecho, pero que se han logrado a través de mucho tiempo de lucha y a mucho tiempo de manifestación. Entonces, creo que es hasta el Drag Queen Story Hour es una forma de decir, existimos, estamos aquí, necesitamos ser escuchados y necesitamos no solo ser escuchados, sino hacer algo porque por hacer de un mundo mejor, no solo para nosotros, sino para los niños. Y justo porque, pues, de ellos es el futuro y además porque pues ellos, los niños, la gente joven tiene otras perspectivas del mundo, viven otras realidades, tienen otras necesidades que acontecen como a lo que está pasando hoy en día. Entonces es importante acercarse a ellos y escucharlos para saber lo que está pasando en el mundo. Y, no porque no nos sintamos identificados con lo que ellos dicen, no cerremos como nuestros oídos a escucharlos. Al contrario, escuchémoslos para saber qué está pasando en el mundo y cuáles son las necesidades de este. Excelente, muchísimas gracias. Y amigos, en las redes sociales vamos a poner en los comentarios de este programa las redes sociales tanto de Salma como de Jos, como de Drag, donde pueden
contactar, donde pueden ver los videos, donde pueden conocer parte del trabajo que están haciendo. Y pues ya saben, ya están súper comprometidos a que vamos a hacer algo juntos para seguir Súper, sí. trabajando a favor de la inclusión. Y como siempre, muchísimas gracias, Coco, Sandra, si abres tu cámara. Gracias de verdad por unirse y por estar con nosotros siempre, porque cada jueves queremos dejarte a ti, que estás con nosotros, una reflexión, recordarte que eres un ser humano, que nosotros también somos seres humanos y que podemos aprender algo hoy de ti y tú aprender algo de nosotros. Siempre en inclusión, siempre unidos. Mil bendiciones a todos y nos vemos aquí la próxima semana en el Sonido de la Inclusión. Hasta pronto.